Bienvenido a nuestro estudio de la primera carta de Pablo a la iglesia de Tesalónica. Pablo escribe a estos creyentes durante su segundo viaje misionero para animarlos durante un periodo de dura persecución. Él los anima mientras responde a sus preguntas sobre la segunda venida de Jesús. El establecimiento de la iglesia de Tesalónica se registra en Hechos 17 del 1 al 15. Pablo tiene un mes extraordinario ministrando en esta ciudad y establece una iglesia sobre el sólido fundamento de un pequeño número de judíos convertidos. Un gran número de griegos temerosos de Dios también se unen a esta misma nueva iglesia. Desafortunadamente, Pablo se ve obligado a irse mientras la iglesia aún es nueva, debido a la violencia de los judíos que se niegan a creer que Jesús es el Mesías. Estos judíos no cristianos estaban celosos de Pablo y del impacto que estaban teniendo en su comunidad, por lo que Pablo huye a Berea. Algunos de estos mismos hombres enojados deciden seguirlo, así que continúa hacia Atenas y Corinto. Pablo escribe a los tesalonicenses desde Corinto después de que le llega una actualización sobre esta joven iglesia con la llegada de Timoteo y Silas. Pablo había enviado a estos dos hermanos a ver cómo estaban los tesalonicenses tan pronto como las cosas en su ciudad se resolvieron. Al escribir esta carta, Pablo usa la imagen de la paternidad para comunicar su mensaje. Pablo les recuerda en 1 de Tesalonicenses 2, 7 al 8, que entre ustedes fuimos tiernos como la nodriza que cría y cuida a sus propios hijos. Tanto es nuestro cariño para ustedes. Pablo no les pide provisión ni ayuda, sino que se provee a sí mismo para no agobiarlos. Como un padre, les da y busca cuidarlos, diciendo en 1 de Tesalonicenses 2, 11 al 12, que fuimos para cada uno de ustedes como el padre para sus propios hijos. Les exhortábamos, les animábamos y les insistíamos en que anduvieran como es digno de Dios. Y así, como un padre que soporta una separación forzosa de sus hijos sin saber si están seguros o resistirán la persecución, Pablo escribe en 1 de Tesalonicenses 3, 1 al 3. Por lo cual, como no pudimos soportarlo más, nos pareció bien quedarnos solos en Atenas, y enviamos a Timoteo, nuestro hermano y colaborador de Dios en el Evangelio de Cristo, para afirmarlos y animarlos en su fe, para que nadie sea turbado en medio de estas tribulaciones, porque ustedes mismos saben que hemos sido puestos para esto. Afortunadamente, Timoteo regresa con un buen informe de la joven iglesia. No solo les va bien, sino que están avanzando en el Evangelio. Pablo lo describe en 1 de Tesalonicenses 3, 6 al 8. Pero ahora Timoteo ha regresado desde ustedes a nosotros y nos ha dado buenas noticias de la fe y del amor de ustedes y de que siempre tienen buenos recuerdos de nosotros, deseando vernos, tal como nosotros también a ustedes. Por eso hemos sido animados por ustedes, hermanos, por medio de su fe, en toda nuestra necesidad y aflicción, porque ahora vivimos si efectivamente están firmes en el Señor. La iglesia está llena de fe y de amor, y siguen haciendo del Señor su fundamento. Pablo inicia la carta celebrando su fortaleza como iglesia y cómo su transformación ha influido en los no creyentes que los rodean. Él dice en 1 de Tesalonicenses 1, 5 al 8, por cuanto nuestro evangelio no llegó a ustedes solo en palabras, sino también en poder y en el Espíritu Santo y en plena convicción, de tal manera que han sido ejemplo a todos los creyentes en Macedonia y en Acaya, porque la palabra del Señor ha resonado desde ustedes, no solo en Macedonia y en Acaya, sino que también su fe en Dios se ha extendido a todo lugar, de modo que nosotros no tenemos necesidad de decir nada. Otra cosa que Timoteo le dice a Pablo cuando se une a él es que los creyentes de Tesalónica tienen muchas preguntas, principalmente sobre la segunda venida de Jesús. Pablo incluye este tema a lo largo de la carta y lo refiere a su cercano grupo de fe, esperanza y amor. Estos tres trabajan juntos para ayudar a formar la estructura de la carta. En su apertura en 1 de Tesalonicenses 1, 2 al 3, Pablo escribe: Damos siempre gracias a Dios por todos ustedes, haciendo mención de ustedes en nuestras oraciones,
nos acordamos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro de la obra de su fe, del trabajo de su amor y de la perseverancia de su esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Luego en 1 de Tesalonicenses 5:8, Pablo les dice: pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, vestidos de la coraza de la fe y del amor, y con el casco de la esperanza de la salvación. Como puedes ver, la fe, la esperanza y el amor actúan como un soporte al principio y al final de la carta, así como a lo largo de ella, ya que a cada uno se le presta una atención especial. Ahora, hemos notado que Pablo comienza la carta celebrando y validando su fe, que se testifica en sus vidas transformadas. También hemos examinado el amor paternal de Pablo por ellos y su gozo por su amor hacia él y a Cristo. Él usa estas expresiones de amor para invitarles a la unidad, diciéndoles en 1 de Tesalonicenses 3:12, el Señor los multiplique y los haga abundar en amor unos para con otros y para con todos, tal como nosotros para con ustedes. Pablo continúa preocupado por su comunidad y termina la carta enfocándose en la esperanza que está fuertemente conectada con el regreso de Cristo y el tema de la eternidad. La comunidad se ve amenazada por la confusión de estos temas. Si bien la mayoría de los creyentes entienden que la promesa del futuro regreso de Cristo debería llevarlos a vivir con una perspectiva eterna, algunos en la comunidad lo han llevado demasiado lejos y básicamente dejan de vivir para esperar el regreso de Cristo. Ahora, puedes estar consciente de que la gente tiende a tomar uno de los dos extremos acerca de la segunda venida de Cristo. El primer extremo es ni siquiera pensar en ello. Algunos piensan, la vida cristiana es una buena vida, moral y fructífera, y es suficiente. No hay necesidad de preocuparse de nada porque sabemos que algún día, cuando muramos, nos esperan cosas buenas. Desde este punto de vista, la segunda venida de Cristo no tiene nada que ver con tu motivación actual o tu sistema de valores. No afecta tu vida de una manera significativa. Pablo deja claro en su carta a los tesalonicenses que la esperanza del regreso de Cristo debe emocionarnos y motivarnos. ¿Por qué? Porque tenemos la certeza de que no enfrentaremos una eternidad separados de Dios. Porque nos encontraremos con Cristo y no tendremos por qué sentir miedo ni vergüenza. Somos inspirados y fortalecidos en esta esperanza que sostiene nuestra fe y amor, aún en cualquier sufrimiento. Sabemos que las recompensas valdrán ese sufrimiento, pues esperamos una presencia eterna y permanente con nuestro Creador. El otro extremo es obsesionarse con el regreso de Jesús. Algunos en Tesalónica están tan abrumados por la idea del regreso de Jesús que abandonan la vida normal y dejan de vivir la gran comisión. Olvidan y niegan aquello a lo que Cristo los ha llamado en el presente. Este extremo puede llevar a los creyentes a desconectarse de la sociedad, la comunidad de la iglesia y el largo proceso de ser transformados a la imagen de Cristo. Puede impedirles cumplir su propósito aquí y ahora al hacer que dejen de ser testigos para Dios de una vida bien vivida. Es como si algunos hubieran dejado de trabajar y pasaran todo el tiempo de pie mirando al cielo esperando a Jesús. Pablo es sensible al dirigirse a estos creyentes. En su apertura, Pablo incluso elogia su entusiasmo, diciendo en 1 de Tesalonicenses 1:9, y cómo ustedes se convirtieron de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero y para esperar de los cielos a su Hijo, aún así, todavía tienen trabajo que hacer mientras esperan a Jesús. Ese trabajo incluye tanto las cosas de la vida normal como el matrimonio, el trabajo, los hijos, el cuidado de los padres ancianos, etc., como también las cosas de la vida espiritual, el testimonio, la misión, el ministerio, el discipulado y la transformación a la imagen de Jesús. Estamos hechos para trabajar. De hecho, es incluso parte del mandato de la creación en Génesis 1:28. Sean fecundos y multiplíquense, llenen la tierra, sojúzguenla y tengan dominio sobre los peces del mar, las aves del cielo y todos los animales que se desplazan sobre la tierra. El mandato de trabajar también se encuentra en la segunda versión de la historia de la creación en Génesis 2:15, que dice: tomó pues el Señor Dios al hombre y lo puso en el jardín de Edén, para que lo cultivara y lo guardara. Dios pone a Adán en el jardín,
Luego le dice que se ponga a trabajar. Entonces, una persona que solo espera sin hacer nada, seguro caerá en pecado. Pablo les advierte en 1 de Tesalonicenses 4:3, porque esta es la voluntad de Dios, la santificación de ustedes, que se aparten de inmoralidad sexual. También los anima en los versículos 11 al 12. Tengan por aspiración vivir en tranquilidad, ocuparse en sus propios asuntos y trabajar con sus propias manos, como les hemos mandado, a fin de que se conduzcan honestamente para con los de afuera y que no tengan necesidad de nada. Es importante notar cuán práctico es Pablo. Puede sumergirse en verdades teológicas profundas y al mismo tiempo brindar consejos muy tangibles. Él dice que dejen de mirar hacia el cielo esperando que Jesús venga y que comiencen a vivir vidas tranquilas, manteniéndose apartados y haciendo su propio trabajo. Es importante que estos creyentes puedan ganar su propio dinero para no dañar la reputación del Evangelio entre los no cristianos. Esta es una de las maneras en que mostramos el Evangelio y a Jesús en nuestra vida diaria. Ahora pensemos en nuestras vidas hoy. ¿Qué es lo que tu estilo de vida les dice a las personas acerca de Jesús? Después de que Pablo les advirtiera cómo comportarse en base a su enseñanza sobre la segunda venida de Jesús, dirige su atención a otra preocupación. Los tesalonicenses están preocupados por el destino de sus seres queridos que ya han muerto. ¿Se perderán los beneficios del regreso de Cristo porque murieron antes de que ocurra? ¿Se les ofrecerá la vida eterna? Pablo les asegura que ellos también participarán en el regreso de Cristo y resucitarán tal como lo hizo el mismo Jesús. Primera de Tesalonicenses 4:13 al 15 dice: Tampoco queremos, hermanos, que ignoren acerca de los que duermen, para que no se entristezcan como los demás que no tienen esperanza, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, de la misma manera Dios traerá por medio de Jesús con él a los que han dormido. De hecho, Pablo les dice que los muertos en Cristo en realidad serán los primeros en participar del gozoso evento. Continuando en los versículos 15 al 18 diciendo: Pues les decimos esto por palabra del Señor. Nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, de ninguna manera precederemos a los que ya durmieron, porque el Señor mismo descenderá del cielo con aclamación, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos y habremos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para el encuentro con el Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, aliéntense los unos a los otros con estas palabras. Esta es la bendita esperanza de la Iglesia, que seremos resucitados de entre los muertos para que podamos estar con el Señor. No es una esperanza superficial de que volveremos a la vida y viviremos para siempre. No, nuestra esperanza es Cristo mismo, que estaremos con Él para siempre. Jesús nos dice en los evangelios que cuando Él regrese, será como un novio que viene por su novia. Él nos reunirá a sí mismo y estaremos con Él. Jesús es nuestra esperanza bendita y podemos tener confianza y encontrar una gran esperanza en la verdad de que Él regresará por nosotros. Para cerrar, centrémonos en lo que sabemos con certeza. Primero, Jesús regresará. Ha prometido regresar y Pablo reitera esa promesa. Segundo, sus fieles seguidores se unirán a Él en su reino para siempre, ya sea que estén vivos o muertos. Sabemos que la muerte no es el final. Lloramos a los que hemos perdido, pero también tenemos esperanza en un futuro reencuentro. ¿Es esta bendita esperanza una parte vital de tu credo? Si la iglesia se reuniera con Jesús mañana, ¿te encontrarías con miedo mirando al cielo o viviendo activamente como un creyente marcado por la fe, la esperanza, el amor y la confianza en Jesús y sus promesas? Si tienes esta fe, esta esperanza y este amor, estarás ocupado, gozoso y satisfecho en su paz, haciendo su obra hasta que Él regrese.